Trabajé un tiempo en Alaska como miembro del servicio de parques. Un día recibimos una llamada sobre algunos vertidos ilegales en uno de los senderos locales, así que yo y otro empleado salimos a investigar. Estábamos bastante adentrados en los senderos. No había mucha gente alrededor excepto por algunos corredores, cuando giramos en una curva del camino. Mientras caminábamos, mi compañero miró hacia el bosque y dijo: «¿Qué demonios? Hay un hombre allí». A unos 20 metros de distancia, había un hombre blanco con cabello largo agachado detrás de un arbusto y nos miraba fijamente. Era muy extraño verlo allí. Recuerdo haberme quedado quieto, sintiendo ese hormigueo que te da miedo. Como dije, no era raro encontrarnos con gente allí. Había corredores de senderos, personas paseando perros, generalmente gente en movimiento. Las únicas personas que veíamos al lado del sendero habían preparado un pequeño lugar para relajarse y tomar un bocado, claramente a la vista de todos. Todos estos decían hola al pasar y tenían un receptáculo para la basura. Este hombre no era ninguno de esos. Estaba claramente tratando de esconderse de otras personas en el sendero, y su actitud no era la que esperarías de alguien al aire libre. Me recordó a Gollum de El Señor de los Anillos, la forma espeluznante en que se arrastraba. Este tipo se veía así, solo que con mucha más ropa. El cabello largo y desaliñado realmente me asustó. Estamos en Alaska, así que lo último que esperas ver en un arbusto es a un hombre blanco y delgado. Cuando mi compañero asintió hacia los árboles, esperaba ver un lobo o un oso, literalmente cualquier cosa excepto a una persona escondida. Y ahí fue cuando recordé el delito en cuestión, el vertido ilegal, y me di cuenta de que esconderse en el arbusto encajaría con la situación. Nadie intenta ser atrapado con una multa considerable por algo tan estúpido. El hombre notó que lo notamos, inmediatamente se levantó y estiró sus brazos al aire como si estuviera disfrutando del día. Luego, se nos acercó, y resultó que mi compañero de trabajo conocía a ese hombre en el bosque. Era un constructor local que poseía una empresa de construcción. De hecho, había construido un deck para mi amigo el año anterior. Después de que dijeron sus olas, mencionó que simplemente se había salido del camino un momento para orinar. Definitivamente era extraño porque, según lo que habíamos visto, definitivamente eso no era lo que estaba haciendo, pero no parecía tan sospechoso y mi compañero lo conocía. Así que después de asegurarnos de que no estaba vertiendo ilegalmente nada, comenzamos a caminar de regreso. Él realmente caminó con nosotros durante un buen rato. La mejor manera en que puedo describir a este hombre es como un camaleón, uno de esos tipos que hará o dirá cualquier cosa para simplemente estar de acuerdo contigo. El tipo de persona que desesperadamente quiere que te caiga bien. Nos contó sobre su compañía de construcción, cómo iba el negocio. Cuando no parecimos tan interesados, nos contó sobre su carrera en el ejército, lo que me pareció extraño considerando el comportamiento que acabamos de presenciar. ¿Qué estaba haciendo un veterano del ejército agachándose en el bosque observando a la gente en un sendero? Parecía una bandera roja, pero de nuevo, el tipo hizo un esfuerzo por encantarnos, así que no pensé más en ello. Cuando le preguntamos si había visto a alguien vertiendo ilegalmente algo, se lanzó a una actuación teatral sobre todo tipo de cosas que había visto, lo que parecía exagerado e incluso inventado, mientras movía sus brazos alrededor y nos contaba sobre esto y aquello. Principalmente hombres y mujeres extraños en los senderos por la noche persiguiendo a la gente, descargando basura por camiones. Unos años después, escuché que el hombre que habíamos visto había sido arrestado. Aparentemente había habido algún tipo de altercado con una chica en una cafetería, o eso me habían dicho inicialmente. Él la había disparado en un robo y luego estaba bajo arresto por asesinato. La verdad era aún más extraña. El hombre, Israel Case, era un asesino en serie que en realidad había secuestrado, torturado y asesinado a la chica. Después de ser arrestado, resultó que había estado viajando por el país, asesinando personas al azar durante años. Enterraría kits de asesinato y luego volvería
a veces años después, para desenterrarlos. Incluirían armas, efectivo, etc., todo lo que necesitara. Mi compañero de trabajo tenía la mejor teoría. Pensó que la llamada inicial sobre el vertido ilegal era alguien que había visto a Key excavando un hoyo para enterrar su equipo de asesinato. Después de darse cuenta de que había sido visto y que parte del equipo en ese hoyo probablemente sería rastreado hasta él y múltiples crímenes, decidió interceptar a quien viniera a investigar. De esa manera, y en última instancia, dar la vuelta para ellos si ese fuera el caso. Su plan funcionó perfectamente. También explicaría por qué caminó con nosotros durante tanto tiempo. Estaba asegurándose de que no diéramos marcha atrás y encontráramos accidentalmente su bolsa medio enterrada de herramientas sangrientas. Volví más tarde a donde nos encontramos con Israel en esos bosques para ver si había algún kit enterrado allí, pero no encontré nada. Otros sugirieron que podría haber estado esperando sorprender a una víctima en el sendero, pero eso no parecía ser su modus operandi general, según mi entendimiento. De cualquier manera, nuestro encuentro es algo que nunca he podido explicar completamente, y dado que se suicidó antes del juicio, probablemente nunca lo haré. Honestamente, es probablemente lo mejor. Ese tipo supuestamente secuestró y asesinó a unas 11 personas, hombres y mujeres, adolescentes e incluso niños. Viajó por el país aparentemente al azar. No mantuvo un perfil de víctima en el sentido de que las personas que eligió no tenían significado. Parecía ser un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, un poco como cómo nos encontramos con él allí en esos bosques. Israel era un asesino increíblemente violento y consumado. Hizo invasiones a domicilios, incendió edificios, ejecutó robos a bancos, y eso fue además de secuestrar y agredir a mujeres en varios estados. Eludió a las autoridades durante al menos 15 años, tal vez incluso más. Cuando era joven, trabajé en el Parque Nacional Big Bend, ubicado en la parte occidental de Texas, que desciende a lo largo de la curva del Río Grande, formando la frontera con México. Este parque es conocido por su diversidad de montañas más pequeñas del Alto Desierto y una rica historia que es familiar solo para aquellos que conocen bien la región. Durante ese tiempo, estábamos preparando una presentación importante para REI, un evento significativo para nuestra empresa y otras empresas relacionadas con actividades al aire libre, principalmente fotógrafos que tendrían la oportunidad de probar y mostrar su equipo. Se nos asignó la tarea de encontrar un campamento grande que cumpliera con varios requisitos específicos. Necesitaba tener vistas del amanecer y del atardecer, estar cerca de una corriente de agua y distanciado de cualquier otra caravana por al menos 3 millas. Dado nuestro conocimiento sobre qué áreas del parque se llenaban más rápidamente y cuáles ofrecían los mejores puntos de vista, organizamos varios equipos para inspeccionar las áreas y determinar cuál sería la mejor opción. Afortunadamente, la selección no tomó mucho tiempo, y eso nos dejó una tarde libre. REI nos ofreció la oportunidad de probar algunos de los equipos en el barco. Sin embargo, nosotros no nos involucramos mucho más allá de eso, y nos dividimos en grupos según los intereses personales. La mayoría quería nadar, unos pocos optaron por pescar, y otros decidieron explorar un sistema de senderos cercano. Personalmente, me aventuré por un área cerca de lo que llamamos el Cañón Desconocido, nombrado así por una serie de lápidas aleatorias encontradas en el suelo del cañón, todas marcadas con una sola fecha y las palabras persona desconocida o niño desconocido. Aunque suena ominoso, la realidad es menos macabra. Los constructores de caminos habían encontrado cadáveres que perturbaron accidentalmente mientras cavaban en la montaña. En lugar de dejar los restos expuestos, tomaron medidas cuidadosas para reubicarlos en un pequeño y hermoso glen en todo el valle, utilizando piedra y mortero para crear las lápidas. Es una parte fascinante y algo escalofriante de la historia local. Esa tarde, mientras caminaba por el área,
Me encontré a varios cientos de metros del camión de los guardabosques, estacionado en un lugar designado que servía como nuestro sendero. En aquel entonces, esta parte del parque estaba abierta a los visitantes, aunque no era fácilmente accesible para el excursionista promedio, quien necesitaba saber exactamente qué arroyo seguir y qué sendero tomar. Cuando me acerqué a la cuenca del río cerca de la entrada del cañón, vi algo realmente inusual. Al principio, mi cerebro tardó unos segundos en resolver el rompecabezas. Algo grande se movía en el camino al otro lado del río. Parecía un grupo de conejos, pero era demasiado grande. Mientras me acercaba para mejorar mi vista, la imagen se volvió aún más extraña. Por un momento pensé que estaba viendo a un ciervo de tamaño mediano arrastrándose por el suelo del cañón. Sin embargo, después de parpadear y enfocar mejor, me di cuenta de que era un puma, un gran felino, que se arrastraba por un punto bajo, cazando algo probablemente no muy lejos de donde yo estaba. Nunca había visto uno antes, y cuando finalmente procesé lo que estaba viendo, sentí cómo se me helaba la sangre. El puma me miró, y nunca olvidaré ese momento en que pude ver la calculadora de calorías encenderse en sus ojos. Afortunadamente, entre nosotros había un río, que aunque bajo debido a una sequía y a prácticas de riego no autorizadas e ilegales río arriba, aún parecía una barrera de agua formidable. El puma hizo varios movimientos indecisos, sopesando el riesgo versus la recompensa de cruzar. En ese instante, morí un poco por dentro, pero mantuve la calma y comencé a alejarme silenciosamente. Llevaba spray para osos en mi cinturón, pero tenía pocas esperanzas de que fuera efectivo frente a tal depredador. No estoy seguro si fue el río o si simplemente no valía la pena el esfuerzo, pero el puma no me persiguió y pude regresar al camión sin incidentes. Esa fue la caminata corta más larga que he dado en mi vida. Más tarde esa noche, mientras estaba estacionado en la carretera principal del parque, en un área comúnmente frecuentada por grandes felinos, siempre recordaré estar allí, en medio de la nada, comiendo galletas Oreo un poco rancias y bebiendo agua mientras escuchaba los ocasionales gruñidos o gritos de un gran felino saliendo de la oscuridad, agradecido por mi posición relativamente afortunada en nuestra cadena alimentaria. Cuando era más joven, me ofrecí como voluntario para la búsqueda y rescate en la ciudad en la que vivía. Era un excursionista por naturaleza de todos modos. Tenía algo de conocimiento del terreno local, así que tenía sentido ofrecer mi tiempo cuando fuera necesario. La región en la que vivía no era conocida por personas desaparecidas de alto perfil. Teníamos misiones consistentes a finales del verano y otoño, que es cuando más me llamaban. Una vez recibí la llamada sobre una persona que había desaparecido recientemente. Estaba con un grupo que regresó de una caminata sin él, e inmediatamente lo reportó en lugar de buscarlo. Los voluntarios recibían la llamada en estas misiones mucho porque el rápido giro y la naturaleza algo ligera de ellas. Estas personas generalmente solo se daban la vuelta o se salían un poco del sendero, tal vez incluso se lastimaban. Había una probabilidad muy alta de una extracción exitosa, por lo que reunían a todos los disponibles lo más rápido posible. Todos los voluntarios fueron asignados a los guardabosques o a las operaciones de búsqueda y rescate. Nos dividieron en grupos de 3 a un líder, lo que se dividió en 20 grupos uniformes de 4. Había muchas cabezas moviéndose en la oscuridad buscando a este tipo. Nuestro equipo trabajaba en una cresta inclinada que nos llevaba de vuelta a una meseta. Muchos de nosotros conocíamos bien esta cuña y nos movíamos en una búsqueda de cuadrícula estándar. Había charlas por walkie-talkie y distantes haces de luz en todo el cañón esparcidos cada media milla. Rápidamente reconocimos las luces que se movían como búsqueda y rescate y las luces que estaban estacionarias como campistas o estaciones de guardabosques. Estábamos atentos a cualquier gran fuego o luces estroboscópicas que recordaran un SOS. Los excursionistas se ponen creativos cuando están perdidos durante la noche.
Nuestro líder está en contacto con los equipos al este y al oeste de nosotros. Luego cambian de canal para el contacto general entre todos los equipos. Era una unidad súper organizada en ese momento. Y me enorgullecía estar involucrado, incluso si solo era un guerrero de fin de semana de buen tiempo, como solían llamarnos. Aunque recuerdo distintamente que esta misión fue un martes por la noche. Sea como fuere, nuestro equipo de 4 sentía que íbamos a ser uno de los que encontrarían a este tipo. Llámalo un presentimiento, pero simplemente teníamos la sensación de que estaba en nuestro cuadrado de la cuadrícula. Era un atractivo pequeño paso a lo largo del pie de las montañas. Desde la base, parece una simple pendiente suave, algo que promete una gran vista. La realidad era empinada, irregular y mucho más profunda de lo que parecía. Esta cresta tenía zigzags que podían hacerte pensar que una dirección era otra. Una vez que llegabas a la meseta, era tan plana y amplia que pensarías que estabas en el pie de la montaña, no a una elevación de 7000 pies. También podíamos escuchar algo moviéndose en la maleza periódicamente fuera del sendero. Estaba bastante crecido, así que en un silencio absoluto podías escuchar a alguien caminando a 1 milla de distancia. Nos deteníamos de vez en cuando y escuchábamos y gritábamos todos juntos el nombre un par de veces. Un par de veces pensamos que podríamos haber escuchado una respuesta, una vez realmente débil y arriba en la cresta de nosotros. Una vez que llegamos a la cima de la meseta, pudimos escuchar el pisoteo alrededor en la línea de árboles justo adelante. Los animales no van a hacer eso con un grupo de humanos a solo unos cientos de metros de distancia, sudando, gritando y brillando con linternas. Los animales se habrían ido mucho antes de que siquiera entráramos al área. Estábamos seguros de que lo que sea que estuviera merodeando era humano, pero cuando coronamos la cresta y llegamos a la tierra plana, el canal de radio zumbó con todo tipo de charlas. Un grupo al otro lado del cañón lo encontró a lo largo de un desagüe seco, prácticamente en el lado opuesto de donde pensábamos que iba a estar. Nos alegramos de que lo hubieran recuperado, sin lesiones y en camino al tratamiento, pero estábamos un poco decepcionados después de entusiasmarnos. Además, estaba el pisoteo alrededor de los árboles que escuchamos. Todos nos quedamos un rato en la cima de la cresta y simplemente escuchamos, esperando escuchar lo que fuera nuevamente. Nunca sonó de nuevo, aunque después de 10 minutos de mirar las estrellas, comenzamos el lento descenso de regreso al sendero principal, donde se había establecido el puesto de comando. Una vez que llegamos a la mitad del camino, en realidad podríamos ver reflectores para guiarnos la última milla o 2. Mientras nos acercábamos a ese punto medio, pudimos ver una luz mucho más cerca de nosotros, tal vez a solo unos cientos de metros cuesta abajo. No estábamos navegando por un mapa de senderos, sino por una serie de conmutadores de senderos de juegos que nos llevaron a la cima mucho más rápido. Mientras escalábamos, nos movimos en formación dispersa para peinar el área, pero como ya lo habían encontrado, simplemente bajamos como una unidad. Nos detuvimos cuando vimos la luz. Era extrañamente brillante. Uno de los otros voluntarios sugirió que tal vez era el grupo al este de nosotros rezagándose y simplemente esperando. Probablemente podrían vernos zigzagueando a través de los árboles en nuestro lento descenso. No era raro que los equipos se reunieran en viajes de regreso, o incluso durante una búsqueda. Puede ponerse espeluznante y solitario allí afuera en la oscuridad. ¿Cuántos más? Mejor es siempre la filosofía. El guardabosques con nosotros se conecta al canal solo para equipos al este y al oeste de nosotros. Informa y pregunta si hay otro equipo cerca de la posición que podemos ver. Pasa un momento, responden, y está claro como el día. Estos tipos están a 2 y 3 millas por delante de nosotros, respectivamente. Un grupo prácticamente ha llegado al puesto de comando, y el otro está a solo 30 minutos de distancia. Damos las gracias y luego matamos la radio. Luego miramos colectivamente hacia abajo en la luz que nos espera. ¿Qué demonios es eso? No pude evitar preguntar. Era el tipo novato de nuestro equipo, y mi experiencia simplemente sacó lo mejor de mí. Resultó que nadie tenía una buena respuesta,
y todos estábamos un poco inquietos. Incluso el guardabosques, y él vivía aquí, desde donde estaba posicionado, unos pocos pies detrás de él y hacia la derecha, y él tenía una línea de visión directa. Ambos nos quedamos allí por un minuto antes de que este tipo gritara y gritara. Luego se derrumbó completamente en la maleza. Estaba retrocediendo tan rápido como podía, arrastrándose en 4 patas como un cangrejo. Sus luces cortaban en todas direcciones, lo que llevó al caos, y me impidió ver nada más allá de él cayendo. Lo ayudé a ponerse de pie justo cuando el guardabosques y el otro voluntario venían corriendo. Ambos tenían armas desenfundadas, claramente mucho más preparados que yo. Preguntaron qué pasó, a lo que solo miré al tipo con el que estaba hablando y me encogí de hombros. Explicamos la primera parte juntos, que escuchamos a alguien susurrar, «Hey», y luego los 3 de nosotros escuchamos el resto. Dice que giró hacia los árboles después del susurro. Estaba mirando de un lado a otro a lo largo de los troncos, esperando que alguien saliera de algún lugar a 10 pies de distancia, basándose en el sonido de la voz. Mientras mira, ve movimiento, pero nada que esperaba. Dijo que una persona comenzó a arrastrarse rápidamente por el suelo del bosque y se movía directamente hacia él. Dijo que solo estaban a 5 o 6 pies de distancia, pero justo frente a él mirando hacia arriba. Había visto sus ojos, los ojos reflejando la luz todo el tiempo, pero solo pensó que era sabia. No lo era. Era un extraño desnudo y enmarañado. Se mezclaban perfectamente con la tierra y las agujas de pino, y para cuando el tipo se puso de pie, esa persona se había ido. Hicimos un barrido del área, llamamos un par de veces más, pero no encontramos señales de nadie. Hacía bastante frío para la temporada, por lo que una persona desnuda como esa tendría que haber estado drogada. Era lo único que explicaba el comportamiento. Todo el asunto fue una locura porque definitivamente escuché ese susurro también, así que no está fuera de lo posible que hubiera una persona para acompañar esa voz. Después de encontrar nada, seguimos empujando hacia abajo la montaña, pero ahora con un verdadero impulso para salir de esos bosques. Estábamos casi tropezando uno sobre el otro, todos los codos y traseros en un intento por no ser el último. Nadie quería ser el que tuviera la oscuridad persiguiéndolo. El guardabosques llamó por radio y preguntó si había otras personas desaparecidas en esa área por la noche, pero por supuesto que no. La misión había terminado. Ni siquiera se molestó en informar lo que vieron los voluntarios. Todos simplemente acordamos contarlo cuando regresáramos. Nos tomó mucho menos tiempo ahora que estábamos resoplando hacia el puesto de comando. No vimos nada más, y después de hacer nuestro informe, casi se envía un segundo equipo para echar un vistazo, pero en última instancia se cancela. Si había alguien más, tendrían que ser llamados primero. Nunca escuché nada más sobre la luz o ese espeluznante rastreador en los bosques, pero seguro que hizo una noche loca. Trabajé como peón de rancho en un viaje de manada en medio del bosque nacional, y pasé al menos una semana cada mes acampando. Ahora estoy haciendo trineos de perros, así que estoy al aire libre ahora, en tiempos en los que hace más frío y está más oscuro, y se adentra más en lugares a los que la gente no suele ir. La mayoría de la gente consideraría que un viaje a caballo de 25 metros es muy largo. No estoy directamente con búsqueda y rescate ni con los guardaparques, pero me ofrecí como voluntario junto a ellos. Ambos pasé innumerables horas ayudándolos dentro de Deep Wilderness. Nunca he conocido a una persona. Eso no registró a este tipo de Miles que no vio ni escuchó algunas cosas increíbles. Es parte del curso, pero cuánto entretienes depende de ti. No creo en la mitad de las cosas que escucho. Principalmente lo que veo con mis propios ojos. La historia que les voy a contar es de 2 partes. La primera parte justo después de la nueva frontera mexicana hacia Arizona. Conducía por las carreteras del condado antiguo y el sol acababa de ocultarse en el anochecer. Entre la luz hace que sea más difícil juzgar las sombras y las distancias, es cuando ocurren la mayoría de los accidentes. No conduzco tan rápido. Solo voy al límite de velocidad porque estoy en el medio de la nada. Si corto algo,
Será aún mientras que antes de que alguien me encuentre, si es que sobrevivo, una vez que el sol se haya puesto por completo, planeo recuperar la velocidad. Entonces es cuando veo 5 o 6 vacas. El irrumpir en la carretera, piso los frenos y me desvío por completo. En el arcén casi choco con rocas y todo tipo de cosas. A lo largo del camino, en lugar de golpear esta manada, es casi una sentencia de muerte segura chocar con uno de esos animales. Miden 6 o 7 pies de alto, pesan 500 libras y se reproducen como conejos. En algunos lugares podría sobrevivir golpeando uno, pero los 5 no hay manera. Afortunadamente para mí, los esquivé, pero aún así casi golpeó este que era más grande que todos los demás. Parecía que me iba a golpear de frente y chocar contra mí. El parabrisas delantero me mató instantáneamente, como escuché que le pasó a un tipo en Deming cuando chocó contra un caballo. Fue una de las peores muertes que pude imaginar. Muy rápido, y luego, al morir aplastado, el vidrio probablemente me destrozaría a mí también. Sentí esto realmente, sensación de calma y pensé que sería el final. Todo se sintió lento. Lo miré bien. Es tan extraño lo natural que es rendirse. Cuando la muerte se siente inevitable, muchos de nosotros tenemos la idea de que vamos a salir a balancearnos, pero la verdad, ¿lo aceptamos cuando viene? La única parte aterradora fue que también me estaba mirando. Era aproximadamente del tamaño de un alce. No tenía astas de ningún tipo, y tenía la constitución de una hembra típica. Los otros animales eran vacas alces comunes, pero este era más grande y estaba cubierto de la cabeza a los pies con lo que parecía una gran lana gris, como una cabra de Angora que necesitaba tanto afeitarse que empezó a parecerse a rastas, y al ser más grande, hay que entender las dimensiones que un alce puede pesar en promedio 500 libras. Pero los alces hembras tienen un promedio cercano a 900. Este animal que avanzaba pesadamente junto con la manada era 2 veces más grande que cualquier animal, para ponerlo en perspectiva, y los alces ya eran más grandes que mi auto. No es de extrañar que fuera tan difícil evitarlo. Literalmente ocupaba cada centímetro del Toon Lane Road en el que estaba. Afortunadamente lo pasé, aunque veo su cabeza pasar por encima del techo de mi auto. La parte que mejor recuerdo es pasar por debajo, porque por un instante sentí esta extraña conexión con esta cosa, como si supiéramos que nos estábamos mirando el uno al otro, a pesar de los mechones de pelo gris muerto que colgaban en su cara. Me detuve y salté del auto inmediatamente, a pesar de mi mejor juicio. Estaba parado asombrado, para ver qué diablos era esa cosa. Los alces se estaban moviendo hacia la línea de árboles, y lo que sea que vi estaba justo detrás de ellos. Todo simplemente desapareció en la maleza. Caminé de regreso a la parte delantera de mi auto, y efectivamente, hay una nueva abolladura en el medio. Me apoyé en mi auto con las manos en la cabeza durante unos 20 minutos, repitiéndolo una y otra vez con incredulidad. Mis amigos piensan que era una especie de Sasquatch, aunque estoy seguro de que tenía 4 patas. Así que simplemente lo llamaremos el caballo de Bigfoot. Mi esposa dice que probablemente fue el espíritu de la muerte y que moría allí. Pero seguí viviendo en lo que mi mente quiere que suceda. La segunda parte es que estaba a unos pocos kilómetros de la cresta que overlook Lake Strawberry en Utah. Ya que no había suficiente nieve para los trineos, realmente no había ningún lugar a donde ir, pero adelante se podía. No guiaba a los perros a través de los árboles de esa manera, así que siempre íbamos hacia adelante, hasta llegar al final del circuito que nos llevaría de regreso al sendero y luego de regreso al campamento base, lo cual fue una idea emocionante porque generalmente uso un faro, y era tarde y hacía frío. Habíamos logrado con creces la ruta que quería ese día. No guiaba a los perros a través de los árboles de esa manera, así que siempre íbamos hacia adelante, hasta llegar al final del circuito que nos llevaría de regreso al sendero y luego de regreso al campamento base, lo cual fue una idea emocionante porque generalmente uso un faro, y era tarde y hacía frío. Habíamos logrado con creces la ruta que quería. Ese día, ahora solo faltaba regresar.
De repente lo vi corriendo de nuevo por mi lado. Izquierdo iba en la misma dirección que nosotros, pero también hacia nosotros en un ángulo. Si continuábamos, colisionaríamos después de aproximadamente 50 yardas nuevamente. Me acordé del magnífico poder del alce. Esta cosa simplemente avanzaba a través de montones de nieve de 2 o 3 pies como si no fueran nada. La cantidad de fuerza que mostraba era irreal, y estaba enmarañado con el mismo pelaje grueso que el otro de Arizona. Eso fue lo primero que me vino a la mente. El otro que vi fue unos años antes, y aproximadamente a 900 millas de distancia. No hay forma de que estuviera mirando a la misma criatura que vi. Desearía haber agarrado una cámara, pero estaba atrapado en el frenesí de observar a mis perros para asegurarme de que no la persiguieran en el trineo de perros. Nunca puedes quitar los ojos de tu líder por mucho tiempo, o algo puede salir terriblemente mal, y detener al equipo seguramente los haría ir hacia él y quedar atrapados en los árboles, así que lo mejor que puedes hacer es ir más rápido. Los perros están ocupados para que no me persigan. Esto también significa que podría poner cierta distancia entre mí y lo que sea esa cosa. Todavía se estrellaba contra los bancos de nieve y las ramas mientras galopaba a través de la tundra. Solo hay 25 yardas entre nosotros y unos pocos. Los árboles escasos tienen hojas o cobertura, así que lo miro al líder de la manada delante del equipo porque un árbol caído o un guardia de ganado tomado demasiado rápido puede herir a un perro como un alce. Miro hacia atrás a la criatura y luego me acerco. Alrededor de mi emergencia B, luego miro al líder. Saco mi arma just in case. Es un revólver 357 de 6 disparos, con cartuchos de jabalí búfalo. Apago las 2 primeras cámaras que mantengo vacías. Ahora tengo el arma apuntando hacia arriba en el aire con munición real. Realmente no quería dispararle ni siquiera asustar a los perros con un disparo, pero sigue acercándose. Así que disparé un tiro unos metros por encima de él y escuché la bala impactar en algunas ramas, y luego miré a los perros tal como lo hago. Que lo veo pasar detrás de una espesa arboleda en mi periferia. Seguí mirando a mi alrededor, pero eso fue lo último que vi. Aunque el resto del viaje estuve saltando en las sombras como un perro cazador, deslizador y guía voluntario de búsqueda y rescate. Todavía no sé qué hacer con él. Tiene 4 patas y lo que parece una década de crecimiento de pelaje. No necesita poder verlo para moverse. No debería existir todavía. Lo he visto 2 veces bastante loco, pero lo más loco fue ese pequeño momento. Pensé, oh, me va a tomar en serio. Estaba caminando con un grupo distribuido naturalmente según la velocidad de la caminata. Nos encontrábamos en una caminata de entrenamiento de un día, que nos llevaría a la siguiente estación en la que me encontraba en medio de un grupo de 4. Una persona tuvo que detenerse para quitarle una garrapata a los otros 2, uno de los cuales era un guardabosques líder, y se quedó con ellos. Decidí caminar hacia adelante y ver si podía alcanzar al grupo líder en el camino en el que estábamos, que está muy bien marcado, así que no me preocupaba perderme. Los dejé atrás pensando en las garrapatas. En mi mente, donde hay una, hay 10,000 más colgando de las hojas a tu alrededor, a pesar de mi elección de carrera y pasatiempos. Las garrapatas y las sanguijuelas son algunos de mis principales temores. No quería ser el próximo en tener que quemarlas del cuello y los muslos. Sabía que el siguiente hito era un antiguo camino maderero y, efectivamente, lo alcancé aproximadamente media milla más tarde. Decidí que debería esperar al resto del grupo y me puse al día, así que mientras esperaba caminé un poco por el viejo camino cubierto de maleza que corría perpendicular al sendero. Hay un muro bajo de piedra a lo largo de un lado y simplemente estaba paseando junto a él, buscando algo interesante, como artefactos y cosas así, y de repente sentí como si acabara de cruzar esta línea invisible. Fue como si el sonido también se hubiera cortado. Ningún pájaro o insecto había llamado hace unos segundos. Varios pájaros habían cantado,
Incluso las hojas de los árboles a mi alrededor dejaron de crujir. Fue solo este repentino silencio antinatural y ensordecedor. Por alguna razón di algunos pasos más, vacilantes, hasta que golpeé esta pared invisible. De repente, fui bombardeado por este sentimiento, y solo puedo describirlo como este intenso sentimiento no deseado, como si hubiera entrado en la casa de alguien a quien sabía que me odiaba, pero multiplicado por 100. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Me detuve en seco. Ese sentimiento era tan fuerte que ni siquiera quería darme la vuelta. No podía ver nada en el camino, nada amenazante o de lo contrario. Eso me daría todos estos sentimientos, pero sabía que tenía que irme de allí inmediatamente. Simplemente sabía que no debía estar allí. Si me quedaba, algo malo sucedería. Así que comencé a caminar hacia atrás lentamente, sin apartarme del camino y tratando de verdad. Fue difícil ni siquiera parpadear. Finalmente crucé esa línea invisible de nuevo. Podía escuchar el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. No me di la vuelta hasta que escuché al líder que había dejado antes preguntándome si había algo bueno en ese camino. Como no, sigamos mirando hacia atrás. Pensé que era solo un oso o un puma, tal vez fuera de la vista y mis instintos lograron captarlo, pero en ese momento, casi paranormal, dejé que el resto del equipo lo supiera, pero en general todos simplemente dejaron pasar lo que íbamos a hacer. Caminamos hasta que lo encontramos. Hay animales en el bosque. Es así de simple. Llegamos a la siguiente estación y pasamos un fin de semana realmente genial, aprendiendo sobre varias plantas y entrenamiento de clasificación en el campo. Me olvidé por completo de esa extraña experiencia en el bosque, y cuando alguien me preguntó, simplemente dije que era el momento en que pensé que estaba cerca de un depredador. No fue hasta el próximo verano cuando tuve que completar la misma caminata hasta esa misma estación. No fue hasta el próximo verano cuando tuve que completar la misma caminata hasta esa misma estación, con un equipo diferente de guardabosques. La mitad de ellos eran veteranos que habían trabajado y vivido en ese parque durante más de 10 años. La caminata fue muy sencilla porque todos los novatos pudimos hacer preguntas y escuchar historias locas. Uno de los guardabosques más antiguos tenía un montón de historias de enfrentamientos con diferentes depredadores. Me recordó el año pasado, cuando tuve esa experiencia espeluznante en el bosque. Hablé y conté mi historia, cómo sucedió, y en este sendero exacto, cuánto se alineaba con Rick. Se da cuenta de cómo todo se quedó quieto y de lo fuerte que sonaban los latidos de tu corazón en ese momento. Pero cuando le conté sobre la vibra, Rick realmente no comentó la conversación. Luego fue redirigida y comenzamos a hablar de otra cosa. Pensé que era un poco extraño y cuando lo miré, tenía una mirada lejana. Me dio un gesto extraño con la cabeza cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, como si fuéramos a hablar más tarde. Efectivamente, cuando llegamos a la estación y levantamos el campamento para ese día, Rick vino a buscarme y se disculpó por callarse, y me explicó que quería hablar en privado. Le dije que estaba bien, y nos alejamos, haciendo una pequeña distancia entre nosotros y el resto del grupo. Lo primero que preguntó fue dónde exactamente pensé que había sucedido mi historia. Le dije a dónde fui, el viejo camino cubierto de maleza. Rick me dijo que también había explorado ese camino en ambas direcciones. En un sentido era un callejón sin salida después de un cuarto de milla donde el deslizamiento de rocas se había borrado por completo donde quiera que el camino, una vez llevado, parecía más bien una vieja diligencia que pasaba en esa dirección con surcos a juego masticados por otro año en la tierra. La exploró en el otro sentido, en la misma dirección que yo. Rick dijo que siguió la pared de roca baja hasta que encontró un lugar agradable para relajarse un poco. Rick dijo que era como si cada fibra de su ser le gritara que caminara hacia el otro lado y saliera de allí, pero estaba mucho más perplejo que yo acerca de lo que sentía. Nunca me había encontrado con depredadores, así que realmente no lo hice. Rick sabía qué esperar, y esto no era como estar cerca de un oso o un león. Era como si hubiera algo en el aire que le decía que corriera. Nada instintivo, pero en realidad sugerente.
Había servido brevemente en el ejército de los Estados Unidos, antes de ser guardaparques. Durante su servicio, había oído hablar de varias tecnologías militares, muchas de ellas parcialmente confidenciales debido a su naturaleza experimental. Una cosa de la que había oído hablar era un arma de energía no letal llamada sistema de denegación de acceso. Esto era algo que podía transportarse o instalarse en algún lugar y emitiría ondas a una cierta frecuencia y haría que cualquier ambiente fuera inhabitable. Si uno de estos se colocara encima de una puerta, por ejemplo, no podría pasar a través de ella hasta que se apagara. No podrías decir por qué, pero algo inconscientemente te impediría querer entrar, tal como nos sentimos cuando tomamos ese camino. Rick siempre había estado fascinado con las tecnologías gubernamentales y debido a que tenía un catálogo atrasado de conocimientos, en realidad estaba capaz de deducir exactamente lo que sentíamos. Lo explicó de una manera que hizo clic. Se sintió como una frecuencia. Algo a mi alrededor cuando entré, mi deseo de regresar por donde vine era palpable. Estaba emocionado. Le pregunté qué hacíamos luego. ¿A quién podríamos llevarle esa información? Nunca olvidaré la media sonrisa derrotada que me dio mientras me palmeaba el hombro. Dijo que no había nada que pudiéramos hacer. Lo intentó una vez y no llegó a ninguna parte al final del día. ¿Llevas ese tipo de historia a la policía? A la prensa. No hay forma de probar tu historia. Y cuando lo dices, suenas un poco loco. Estaba completamente incrédulo. Él solo quería comparar notas conmigo y darme una pista sobre cuál era su teoría. Que lo que fuera que estuviera al final de ese viejo camino, se suponía que estaba clasificado. Supongo que Rick dijo que había habido varias personas a lo largo de los años haciendo el mismo informe y nunca se realizó ninguna investigación. La mayoría de ellos estaban en el suroeste, mientras que nosotros estábamos un poco más al norte de cualquier manera. ¿Qué importaba? También explicó que investigar demasiado era un error. Siguió una historia o dos en las que algunas de estas personas que habían hecho informes terminaron desapareciendo después de regresar para ver qué había allí. Trabajé en el parque un año más antes de transferirme, pero nunca he olvidado lo que pasó ese día.